Buen día. En el Clima Express de hoy, ¿cómo se mide la temperatura atmosférica? La temperatura es la medida del calor en el aire. Se mide con termómetros desde los clásicos de mercurio hasta los digitales de alta presión. Cada día se registran tres valores claves: temperatura mínima al amanecer, máxima en la tarde y media el promedio entre ambas. Se expresa en grados Celsius, aunque en algunos países aún se usa el Fahrenheit. Y ojo con la temperatura de rocío, que es el punto en el que el aire se enfría tanto que el vapor de agua se condensa. Eso nos genera un rocío garantizado. A continuación, más información con mis compañeros. Buen día, televidentes del clima de hoy. Muchas gracias a Rubén por su magnífica introducción. A continuación nos surge una duda y es, ¿cómo se miden las variables atmosféricas? Tenemos un experto en termómetros que a continuación nos va a contar cómo funciona. Hola, soy Brian y empezaremos con los termómetros. ¿Qué es? Este es un instrumento que tiene una utilidad bastante usual y se utiliza para medir la temperatura a través de diferentes mecanismos y escalas, como por ejemplo Celsius, Kelvin o Fahrenheit. ¿Cómo funciona? Su utilización es bastante sencilla, ya que ellos tienen un extremo que tiene una sensibilidad en donde se encuentran los sensores o las sustancias dilatables. Estas sustancias o este sensor, al momento de encontrarse en contacto con la sustancia o el cuerpo que deseamos medir la temperatura, nos va a arrojar su valor. ¿Cuáles son sus tipos? Por ejemplo, inicialmente tenemos el tipo de termómetro de mercurio, pirómetros, termómetros de gas, termómetros de láminas bimetálicas, termómetros digitales y termómetros de resistencia. Muchas gracias a nuestro experto Brian. Ustedes en sus casas se han preguntado, ¿qué otros instrumentos tenemos para medir las variables atmosféricas? Pues a continuación les tenemos a dos expertos. Nuestro experto Cristian en termógrafos y nuestra experta Lili en sensores. Hola, muy buenos días, compañeros y televidentes del clima de hoy. Con este frío, este calor está que rompe la temperatura. Y así, en la edición de hoy, les hablaré poco sobre un instrumento para medir la temperatura, que es el termógrafo. Un termógrafo es un instrumento que registra la temperatura del ambiente a lo largo del tiempo de forma automática. Para seguirles informando, señores televidentes, ¿qué mide? Lo que hace este dispositivo es medir la temperatura del aire o en su entorno y cómo se mide. Pues lo que hace es que un sensor sensible al calor, que puede ser de bimetal, termistor o sensor eléctrico, que están allí, este sensor produce una señal que convierte unas gráficas o datos digitales. Sobre las unidades que trabaja, bueno, pues se puede medir en grados Celsius, aunque en algunos países también usan Fahrenheit o Kelvin, dependiendo del contexto científico que quieran medir. Y así, para la próxima vez que veas un pronóstico, recuerda que hay un pequeño termógrafo trabajando detrás del clima. Hasta el próximo informe con Cristian. Ahora seguimos con mi compañera Liliana, que es la especialista de sensores. Liliana, vamos contigo. Muchas gracias, televidentes. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, hoy nos centramos al fascinante mundo de los sensores de temperatura, esos pequeños pero cruciales dispositivos que nos permiten medir el calor y el frío con precisión. Estos son unos sistemas que detectan variaciones de temperatura del aire o del agua y lo transforman en una señal eléctrica que lleva hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios en el sistema electrónico para la regulación de la temperatura. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan? El principio de estas propiedades de ciertos materiales cambian de manera prescindible con la temperatura, que pueden ser de resistencia eléctrica, voltaje, radiación infrarroja, y miden el cambio y lo traducen en un valor de temperatura. Estos pueden ser en voltaje, que son voltios, una corriente en amperios o un cambio en la resistencia, y se dividen en tres, que son termopares, genera un voltaje debido a la diferencia de temperatura entre la unión de metales distintos y una referencia. Por otro lado, los detectores de temperatura de resistencia, que es un metal que cambia de manera prescindible con la temperatura. El termistor, que es la resistencia de un semiconductor, varía significativamente con la temperatura. Y los sensores infrarrojos miden la infrarroja emitida por un objeto para determinar su temperatura sin contacto físico. Muchas gracias a los invitados por sus buenas explicaciones con respecto a los temas. Muchas gracias, televidentes del clima de hoy, por sintonizarnos.